Bueno, entonces, ¿quién gana? Digo, ya es difícil pronosticar, más cuando hay que pronosticar el futuro, más aún cuando ese futuro es de Argentina, y bueno, ni qué hablar si ni siquiera sabemos quién va a ser presidente. Sin embargo, creo que los economistas la tenemos un poquito, no demasiado, más fácil que los politólogos, porque sabemos dónde estamos y sabemos a dónde queremos ir. ¿Sí? Y dónde estamos es en esto que yo denomino el club de los outliers. ¿Qué es este club? Bueno, cerca del Líbano, Zimbabue, no somos Venezuela, tranquilos ahí, pero sí es el club que, como ven ahí, esos 5 en los cuales está Argentina, tienen tipos de cambio paralelos, controles de cambio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y a dónde queremos ir en términos de inflación, en términos de actividad? Un mundo que, si bien en algunos puntitos, en algunos países acá también hay algunos mercados paralelos, algunos desmanejos de la política cambiaria, nos muestra países creciendo en torno al 3, 4% per cápita, con un 7% de inflación anual. Aquí, y en este sentido, independientemente del candidato, la dirección va a ser hacia allá, en términos del objetivo. Ahora, ¿vamos a llegar rápido, lento? ¿Cómo vamos a llevar? ¿Qué avión nos vamos a tomar? Bueno, ese avión probablemente va a apuntar hacia ahí, pero tenga que hacer escala en Sudán, por ejemplo. Bueno, vamos a ver qué implica la escala sudanesa, sobre todo en términos del plano cambiario, ¿sí? Que va a ser naturalmente lo que va a marcar la agenda de política económica de este 2024. Y no sabemos si ese ticket de avión al mundo de inflación del 7% solo se va a poder pagar en pesos, lo vamos a poder pagar en pesos y en dólares, o directamente una economía dolarizada. Y cada una de estas 3 alternativas, a su vez, nos ofrecen subalternativas. Naturalmente, en la dinámica de una economía que solo opera con pesos, tenemos el ideal, el idílico de tipo de cambio único y libre, un tipo de cambio único de administrado, o un desdoblamiento que cada vez empieza a sonar más en la agenda de la política económica. De la misma manera, tenemos alternativas en una dinámica bimonetaria, dado que esta puede ser de facto, de hecho ya ocurre en parte así hoy por hoy, o una donde directamente el gobierno declara como moneda de curso legal el dólar en este caso. Y por último, naturalmente, el caso extremo de la dolarización que naturalmente vamos a abordar. ¿Dónde estamos hoy? Bueno, en todos lados y en ninguno. Hay un poco de tipo de cambio único, con muchas comillas, porque simultáneamente hay un desdoblamiento, pero no es el desdoblamiento típico de un canal comercial y uno financiero, sino tipos de cambio sectoriales, tipos de cambios impositivos. Y también usamos algo de dólares para ciertas operaciones, a pesar de que no es moneda de curso legal como definición del gobierno. Con lo cual, un poco de todo y nada de mucho. Y en ese sentido, cada uno de los candidatos va a hacer escala en este viaje. No vemos que las propuestas o las intenciones, y particularmente más a las que podemos hipotetizar porque no están explícitamente declaradas, van a poder ir directo hacia ese objetivo o destino. Y en ese sentido, para el caso de Massa vemos una escala también en un esquema de desdoblamiento previo destino a un objetivo cambiario de un tipo de cambio único, siempre he hablado de unificación, pero administrado. Coincidiendo en cierto sentido con la escala que, y esto Melconian, ya del equipo de Bullrich, lo ha declarado de manera bastante explícita, pretendería ir hacia ese bimonetarismo de jure, que eventualmente tendría un tipo de cambio libre, pero haciendo escala previa en el mismo desdoblamiento. Y a su vez, lo que es el destino de Bullrich es la escala de Milei, porque todos sabemos que tiene como destino la dolarización, pero previo a eso, dadas las dificultades que vamos a ver que tiene ese tipo de esquema, tenga que hacer la escala anterior en un bimonetarismo. En este sentido, esta discusión, Bullrich por un lado, Milei por el otro, habla sobre la diferencia entre competencia y convivencia de monedas. ¿Sí? En el caso de Bullrich sería una convivencia, con lo cual el objetivo sería que persistan ambas. En el caso de Milei, una competencia, en lo cual
naturalmente se apuntaría a que termine ganando ese combate el dólar y termine siendo la moneda por adopción. Lamentablemente, los vuelos de nuestra aerolínea de bandera no tienen como destino disponible el tipo de cambio único y libre, así que si alguno quiere viajar a ese mundo económico tendrá que esperar largo tiempo. Y en este sentido es que decimos que la política cambiaria va a ser gradual. Reeditando la discusión que teníamos en 2015, donde decíamos gradualismo o shock. Bueno, ¿cómo se resolvió esa discusión por aquel entonces? Shock en lo cambiario, gradualismo en lo fiscal. La discusión ahora es la misma, pero la respuesta es la inversa. Las circunstancias te obligan a ser gradual en lo cambiario y dado que sos gradual en lo cambiario, tenés que sobreactuar lo fiscal. Pero la dinámica es la misma, la discusión es similar, pero el punto de partida es distinto en estos dos planos, tanto para el fiscal como para el cambiario. Empecemos por el fiscal. En ese sentido, podemos decir que hay más margen o mayor, entre muchas comillas, facilidad para tener un approach de más shock en el plano fiscal. Fíjense, en términos del déficit fiscal, en términos del PBI, los subsidios, en términos de la actividad o del gasto primario, cuánto cubrimos con la tarifa eléctrica el costo de generación, estamos un poquito menos mal que lo que estábamos en 2015 y además tenemos una población que al menos desde la lectura de los votos parece apoyar candidatos con un mayor sesgo ortodoxo en lo fiscal. ¿Sí? 30% había obtenido por aquel entonces Macri en las PASO, la suma de Milei y Bullrich más cerca del 50%. Con lo cual hay más plafón para hacer más shock en lo fiscal y hay más dificultad para hacer lo propio en lo cambiario. ¿Cuál era la discusión en 2015? Bueno, ¿cuál va a ser el traslado a precios de quitar el cepo de un día para el otro, que finalmente se hizo en el día 1? Bueno, la respuesta venía dada por el pass-through. Y si ese pass-through porcentual es del 20, del 25, del 30, y ese es el ejercicio que vemos aquí. Si vemos distintos escenarios de pass-through de precios, ¿sí? Considerando un salto equivalente a la brecha, que es lo que sucede cuando sacás los controles el día 1, estaba sujeto a un riesgo de sumar 14 puntos hasta el doble. No es el caso de ahora. La brecha es el doble, el impacto con esas mismas cifras de pass-through es el doble. ¿Sí? Con lo cual no importa tanto si ahora hay más precios que están ligados al mercado paralelo, entonces el pass-through es menor. El pass-through porcentual, pero el total es mucho mayor, dado que la brecha es mucho más amplia de lo que era para aquel entonces. ¿Y cuál es el segundo problema? Esta inflación que sumás se monta sobre una inflación previa que es mucho más alta. Repasemos los números. Noviembre de 2015, antes de la quita de los controles, el piso era 26% sobre el cual sumaba este traslado a precios. Con lo cual, ¿a qué estaba sujeto? A que la inflación solo por el push cambiario me fuera a 40 o me fuera a 54. ¿A cuánto me fue? Me fue a 45 al cabo de 10 meses, que es el tiempo promedio en el cual ese pass-through se completa. Pero el cambiario estuvo más en esta zona porque ese 45 también sumó parte de una corrección tarifaria, que si bien más progresiva, también se inició por aquel entonces. Hoy por hoy, la inflación del cierre del año, en el mejor de los casos, ni siquiera si nos vamos a lo que conocen como nuestro escenario pesimista, es de una inflación del 160. Con lo cual, aun cuando esta alícuota de pass-through sea menor, significa que solo por el efecto cambiario de una corrección inmediata, que sería lo que sucedería quitando los controles de manera no gradual, nos pondría un piso de 190 y en una situación más extrema, donde la mitad de esa devaluación se traslada a precios, arriba de 200. A lo que, insisto, le tenemos que sumar las presiones extra de inflación, vía inercia, vía corrección tarifaria, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que nos lleva a una dinámica donde puntualmente la dolarización encuentra muchos riesgos. Y el propio Milei así lo ha dicho, declarando que si el cepo se quita el día 1, vamos a una hiperinflación. Naturalmente, ese es el riesgo en el contexto de un objetivo de dolarización donde no tenés dólares.
donde además, y en esto hizo especial énfasis Lucas, vamos a tener un Congreso sin mayorías, al cual hay una respuesta inicial de ir hacia un mecanismo de referéndum, sería vinculante, pero necesita mayoría del Congreso, que no la va a tener, o no necesitas la mayoría del Congreso, viene una consulta popular, pero no es vinculante. Con lo cual, esos procesos decisorios que veíamos en la primera parte de hoy están bastante bloqueados. Y adicionalmente, todas las acciones que tenés que hacer previamente a un proceso de dolarización son muy similares a las que te exige cualquiera de los otros caminos cambiarios que están planteando el resto de los candidatos. Ahora bien, ¿por qué se sigue insistiendo con esto? Bueno, por algunas características adicionales que lo hacen ver como una opción superadora. Y una de ellas es el exit, la salida. Ahora es interesante este punto porque puede ser visto como una virtud o como un defecto. Naturalmente quien defiende la dolarización va a decir es irreversible, lo cual nos protege de gobiernos populistas, pero la realidad es que no es el caso. Sí aumenta el costo de salida, pero eso puede ser justamente un defecto porque cuando salimos de manera dolorosa. Y la experiencia de la convertibilidad, si bien no es una dolarización tal cual, es una analogía bastante clara de esa situación. Y lo propio en términos de la disciplina fiscal que te impone, donde se dice que la dolarización te elimina el financiamiento monetario, y uno debería decir, te lo limita o te lo dificulta, pero sin duda no te lo garantiza. Y de hecho tenemos experiencias, y Ecuador es una de ellas, donde vía operaciones por fuera del mercado se ha aumentado el gasto público en el contexto de una economía dolarizada. Con lo cual hay que ponerle ciertos paños fríos a supuestas virtudes de un mecanismo de dolarización sin dólares, que es el gran riesgo que conlleva esta estrategia. Y no por ello sorprende que sean pocos además los países en el mundo que están dolarizados. Y si los pensamos en términos de esos países, en términos del PBI respecto a Argentina o de la población, bueno, ninguno supera el 20%, y más aún si tomamos aquellos países donde además no tienen Banco Central, que es lo que también propone el espacio de la libertad de avanza. Ahí ya tenemos Andorra, Kiribati, etc. Bueno, donde confluyen los dos cuadros son aquellos países que son dolarizados y además sin Banco Central. No creo que querramos ser Palau, tampoco Micronesia, y todos sabemos Panamá qué tipo de economía es, que es incluso la más grande dentro de este subgrupo. Con lo cual empieza a cobrar fuerza esta posibilidad de escala en un desdoblamiento. Dicho de manera muy simple, la mayoría lo sabe, no es otra cosa que un mercado cambiario donde hay un tipo de cambio alto, el financiero, que sería más libre, y ese libre también uno debería ponerle ciertas comillas, porque podemos tener un tipo de cambio libre con bandas, con subastas, pero al menos no tan administrado, y sí un comercial que va a estar más fijado o administrado por parte del gobierno. Con ventajas, naturalmente. Te descomprime la demanda de dólares. Al tener un tipo de cambio comercial administrado, ese traslado a precios no es tan alto, con lo cual no le pones tanta presión a la inflación y te preserva en parte esta dinámica de pérdida de dólares del Banco Central. Pero por otro lado, justamente este tipo de cambio bajo administrado hace que ese tipo de cambio siga estando apreciado, con lo cual seguimos sin ser tan competitivos, que también es una dinámica contraproducente en términos de la acumulación de reservas, y generas una nueva brecha, ahora en el mercado oficial, pero tampoco reconoces plenamente un nuevo tipo de cambio, con lo cual las restricciones no desaparecen y la brecha tampoco, que es el planteo que es independiente del candidato que elijamos en términos políticos. Es contrario a la postura del fondo. El fondo ha sido bastante flexible y esperamos que lo siga siendo, y en tanto y en cuanto sea un planteo temporal, deberíamos decir que es la desventaja más salvable de este mecanismo, que igual va a ser fuertemente dependiente del ingreso de flujos especulativos, con lo cual ese riesgo va a permanecer ahí. Podés tener un overshooting en el canal financiero y además tenés el riesgo de que se perpetúe en el tiempo si no lográs converger en el tiempo los dos tipos de cambio. Dos tipos de cambio que si uno mira las experiencias históricas de desdoblamiento siempre han mostrado un nivel del tipo de cambio comercial que ha confluido hacia arriba, hacia el financiero y no viceversa. En ese sentido, si tenemos que pensar
o analizar qué podemos esperar como empresas para 2024, siempre están los pros, siempre están los cons, y uno y otro están interconectados. Por ejemplo, sabemos de que el modelo de continuidad ya no es posible. Hay un montón de argumentos que nos cierran los caminos de mantener el mismo modelo económico, pero sabemos que eso nos va a llevar a una escala compleja. Sabemos de que se van a corregir los precios relativos, pero nos va a poner un piso de inflación muy alta el año que viene y no reduciéndose respecto al cierre de este año. Sabemos de que cualquier candidato va a querer aproximarse al equilibrio o al superávit fiscal, con lo cual las posibilidades de tener una significativa reducción de la presión tributaria y sobre todo en el plano corporativo debería estar descartada en el corto plazo. Donde sí va a estar puesto el eje es en revisar línea por línea el gasto. Ahora, eso a su vez le pone tensión al plano social que retroalimenta un plano político ya bastante convulsionado. Y va a haber un toma y daca. Yo te doy mejores reglas de juego, una economía más ordenada, vos por ahora resignar rentabilidad. Y por último, esto probablemente fuerce, y en sentido positivo lo digo, un plan de estabilización. Ahora, ese plan de estabilización va a poder persistir y eventualmente ser exitoso en tanto y en cuanto paralelamente corran reformas estructurales. Y vamos a abordar estos dos puntos porque pasan a ser claves. Un plan de estabilización que si uno mira experiencias históricas, y son las que vemos en esta gráfica, de más de 40 planes de estabilización en Argentina y en América Latina, muestra éxitos y fracasos diversos, pero particularmente en lo que refiere al tipo de cambio real, que es una pregunta recurrente, ¿qué va a pasar en esta dinámica entre el tipo de cambio nominal y la inflación? Nos muestra que, si vemos los casos tanto exitosos en verde, los no exitosos en rojo, los amarillos que son un éxito transitorio, siempre hay una corrección previa. ¿Qué es lo que tienen todos nuestros escenarios, independientemente de si sea el base o el pesimista? Y también nos muestra que posterior a la aplicación de ese plan de estabilización, tenés una apreciación real, que es lo que muestran nuestros escenarios numéricos cuando se los enviamos también. Y lo interesante acá es que esto no depende del resultado del plan de estabilización. En los éxitos o en los fracasos este proceso de apreciación está porque justamente, independientemente de que uses como ancla de jure el tipo de cambio, de facto termina operando de esa manera. Así que no importa tanto si es un plan de estabilización en términos de congelar los agregados monetarios o coordinar precios y salarios, el tipo de cambio termina anclando y eso produce, al menos por un buen tiempo, una apreciación en términos reales o al menos no una mejora en términos de la competitividad. Y también es interesante pensar en esta dinámica en función de la brecha, que nos ofrece algunas cuestiones interesantes y positivas, debería decir también. Acá justamente en cero lo que vemos es el momento del plan de estabilización y el antes y el después. Y si observamos estas experiencias históricas, vemos que partir de altas brechas cambiarias no impiden el éxito de los planes. En ese sentido, hay una oportunidad de éxito independientemente de que tengamos una brecha mucho más elevada de la que supimos tener en anteriores cepos, pero simultáneamente debemos decir, y acá por la parte negativa, en que los planes de estabilización no tienden a eliminar esta brecha, sí a reducirla, pero no a eliminarla, y justamente estas restricciones en los mercados cambiarios persisten, que también es indistinto e inequívoco del candidato que elijamos. Ahora, esas reformas estructurales que requiere paralelamente cualquier plan de estabilización para ser exitoso, tal vez tenga esta dinámica. Un gran diseño, y acá sin tomar ninguna postura partidaria, al ingreso a cualquiera de las cámaras del Congreso, pero en una Cámara de Diputados, en una Cámara de Senadores, partido en 3 partes, que probablemente ofrezca un montón de modificaciones en el medio para poder finalmente salir a luz, y no sé de qué forma, quizás de esta. En suma, si hacemos la vista más panorámica de Argentina y tratamos de entender en este vuelo que les planteé al comienzo de la presentación hacia dónde vamos, tenemos que entender de dónde venimos. Y todos sabemos de dónde venimos, particularmente en estas dinámicas de actividad e inflación.
¿Se acuerdan que al principio de la presentación hicimos la comparación PBI-inflación de Argentina con otros países? Bueno, ahora va a ser de Argentina contra Argentina. Contra la del 2011, que en términos de PBI per cápita estábamos allí, y con una inflación en torno al 25%, y que ha increyendo, profundizando este proceso de estanflación, aceleración de la inflación y caída de la actividad, con un impacto adicional con el COVID, pero que luego del rebote recuperó la tendencia lineal desde ese cuadrante hasta el de allá, con un 2023 donde aceleramos la marcha de este vuelo y un 2024 que no va a ofrecer una moderación de la inflación y sí una caída extra en términos de la actividad. Bueno, ¿hacia dónde vamos después? No sé si esto es Zimbabue, no sé si esto es Sudán, seguramente similar a lo que fuera 2018-2019, que es muy bueno en la comparación relativa, desde dónde podríamos estar en 2024, no es tan bueno en términos absolutos, pero sin duda mejor que una dinámica de un escenario pesimista, donde las correcciones cambiarias no sucederían en el 2024, sino que se anticiparían en este 2023, con lo cual profundizaríamos en 2024 y nos quedaríamos en la misma zona a lo largo de 2025-2028. En conclusión, para poner las letras claras, independientemente del candidato, independientemente del camino cambiario que tomemos, la corrección cambiaria está a la vuelta de la esquina, pero sin ser esta total, que es la definición de gradualismo que estamos planteando. Este gradualismo empujará a este shock fiscal, que va a tener un eje central en el aspecto de los subsidios, y esta corrección de precios relativos, en las cuales se van a tener que empezar a alinear, va a elevar de sobremanera este costo de la transición de 2024, que a la vez fuerza al plan de estabilización. Ahora, ese plan de estabilización simultáneamente necesita las reformas estructurales que van a tener el cuello de botella en el Congreso. Y ese cuello de botella también va a estar permeado por la tensión social de las correcciones previas que estuvimos conversando. Y por último, si esta praxis de la transición es exitosa, podemos finalmente y recién en 2025 empezar a desandar este camino de profundización de la estanflación. Así que en ese sentido, espero que hayan disfrutado este panorámico vuelo por la economía argentina. Sin duda habrá que ajustarse los cinturones durante 2024 para llegar a destino. Muchas gracias.